Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo al canal. Seguimos con los vídeos de criterios de valoración y en este vídeo vamos a hablar sobre el coste amortizado. Mencionarte antes de pasar ya tanto a la parte teórica como a la parte práctica de cómo se calcula y lo que es el coste amortizado, que este criterio es el último que requiere de conocimientos financieros o que se necesita un cálculo financiero detrás para poder sacar el valor del activo o del pasivo financiero. Así que sin más, vamos a ello. Hola de nuevo, os saludo desde la presentación para abordar la parte teórica y como ya sabrás vamos a hablar sobre el coste amortizado. Primero mencionar una definición coloquial y la definición coloquial del coste amortizado es lo que yo debo o me deben actualizado en un punto concreto del tiempo que dura ese activo o pasivo financiero. Es una definición un poco técnica, pero es que este criterio de valoración es muy técnico porque la definición en sí ya es una fórmula. Y la fórmula es el importe inicialmente valorado, que es lo que yo he pedido prestado o lo que yo he dado como crédito, menos los reembolsos de principal y más menos la parte de intereses que se calculan con un tipo de interés que se llama tipo de interés efectivo, que se calcula de una forma en la que veremos en la parte práctica y aquí también daremos su definición. ¿Vale? Y mencionar las fórmulas concretas dependiendo de si queremos sacar el cálculo del coste amortizado para un activo, y es el importe del activo financiero inicialmente valorado, que es que empresas que otorgan crédito a otra, pues el montante que da como crédito, que presta, ese es el importe inicialmente valorado, más los intereses efectivamente devengados al TIE, porque hay dos tipos de interés, que es el nominal y el TIE. Pues aquí, para saber el coste amortizado, tenemos que utilizar el TIE, y esto lo veremos mejor en la parte práctica. Menos los cobros recibidos, que el cobro es cuando pagas una cuota y la cuota, como están en un préstamo con tipo de amortización francés, la cuota esconde tanto principal, que es el reembolso del principal, o sea, de lo que me prestan, más el pago de intereses. Y por último, el activo financiero tiene deterioro de valor, que como veremos aquí en un pasivo, el pasivo no tiene deterioro de valor, pero es lo mismo. Es el importe del pasivo financiero inicialmente valorado, que al igual que para el activo es el montante del préstamo que yo pido, más los intereses efectivamente devengados y la devolución del principal más los intereses. Y lo que nos está queriendo decir este criterio de valoración es que queremos saber el valor actualizado del crédito o del débito, que es lo que hemos dicho en la definición coloquial de lo que es el coste amortizado, en un punto del tiempo concreto, ¿vale? Y por último, el criterio financiero que se nos añade para el cálculo de este coste amortizado es el tipo de interés efectivo, que es el TIE. Y el TIE no es más que el valor de la prestación que iguala a la contraprestación, y nos dice el valor actualizado incluyendo los costes o gastos que he tenido que hacerle frente para otorgar ese crédito o obtener ese préstamo. Hasta aquí llega la parte teórica. Vamos a ver cómo se calcula el coste amortizado de lo que es en la parte práctica. Hola de nuevo. Luego de ver la parte teórica, vamos a ver cómo se calcula ese coste amortizado, y como ya habrás visto, que tenemos que calcular un tipo de interés TIE. Lo que tenemos que hacer realmente, y bueno, lo que os voy a enseñar es cómo calcular un préstamo con el tipo de amortización francés, y también a calcular la cuota de amortización, a traspasar el tipo de interés
y a calcular el TIE porque es necesario para esto. Así que lo he preparado ya en el ficherito, y lo que he hecho ha sido ir a un banco real para sacar un tipo de interés y compararlo para ver que lo que estamos haciendo está bien, ¿vale? Los datos son del Banco Santander, entonces salía que para pedir 15.000 euros a 36 meses me daba un nominal de 5,45. Este tipo de interés es anual y no me vale para calcular el término amortizativo o la cuota de amortización, que es mensual. Entonces lo que tengo que hacer es dividir este tipo de interés nominal entre los periodos que a mí me interesa para calcular esa cuota, y en este caso es 12, ¿vale? Ese tipo de interés es el mensual, que es el que utilizan para calcular el término amortizativo. También en la letra pequeña tenían una comisión de apertura o unos gastos de comisión del préstamo del 1% sobre el nominal que lo piden. Que eso es muy importante porque eso es lo que utilizaremos para calcular el TIR o la TIE. ¿Vale? Entonces lo calculamos, y es que para pedir 15.000 euros ellos lo calculan con base de 15.150, porque estos 15.150 al 1% te da que son 151,5. Entonces el efectivo que ellos te entregan es lo que tú pides menos la comisión que te dan, y esos son 14.998,5. ¿Vale? Ahora, para calcular la cuota, lo que tenemos que hacer es aplicar esta fórmula de aquí, que significa la A, significa el término amortizativo es igual al nominal, que es el dinero que yo estoy pidiendo, partido 1 más I, que el I es el interés nominal mensual, elevado a n, que es el número de periodos, que en este caso es 36, dividido el interés. Que esta fórmula lo que representa es la actualización de un conjunto de rentas futuras al tiempo presente. Entonces, cuando calculemos la A, nos va a decir el importe por el que esas rentas futuras, si yo las traigo al presente, me va a dar lo mismo de que yo voy a pedir, ¿vale? Eso es lo que hace esta fórmula. Y pues se puede calcular de dos maneras: haciendo esto a mano, o Excel tiene una fórmula que se llama pago, que calcula el término amortizativo igual, ¿vale? Lo que tenemos que poner es la tasa, que es el tipo de interés nominal mensual que hemos calculado, el número de periodos, que son 36, y aquí el valor actual tiene dos vertientes. Si tú lo pones en positivo, el valor actual, el término amortizativo te lo devuelve en negativo, porque, como he explicado, está actualizando esa sucesión de rentas futuras. Entonces, para que te lo devuelva en positivo, le tienes que poner un menos delante, ¿vale? Y aquí es importante coger el nominal, lo que nosotros efectivamente pedimos, porque si no, no va a coincidir con la cuota que el banco te dice, ¿vale? En este caso es de 457,13, ¿vale? Una vez ya tenemos esos datos iniciales, tenemos que construir el flujograma para poder calcular el TIR, ¿vale? ¿Qué es el flujograma? Es un diagrama en el que representa el eje temporal de cobros y pagos de la vida útil del activo o pasivo financiero que está en vigor, ¿vale? Aquí, para construirlo, pongo los datos. Y en el periodo 0 lo que se tiene que poner es el desembolso inicial o el primer flujo, que en este caso es negativo, porque, bueno, se puede poner, si tú pones
el desembolso inicial en positivo, los flujos los tienes que poner en negativo. O sea, las cuotas a pagar las tienes que poner en negativo. A mí me gusta ponerlo en que el primer flujo es negativo porque es lo que debo, y los siguientes flujos en positivo porque me van a salir. Lo anclo y lo llevo hasta el último periodo. ¿Vale? Haciendo esto ya hemos construido el flujograma, ¿vale? Ahora, para calcular el TIR, lo que tenemos que aplicar es una fórmula que es una que iguala la prestación con la contraprestación, que es lo que hemos visto en la teoría. Aquí en Excel se llama TIR, que es una fórmula que calcula por interacción el tipo de interés que iguala esta sucesión de rentas futuras con el valor de la prestación. ¿Vale? Aquí también os pondré cómo es la fórmula teórica. Y lo que tenemos que hacer es coger todo esto. Cerramos paréntesis y le damos y nos saca que el TIR mensual es 0,51033, y es importante que lo sepas distinguir para que cuando hagas estos cálculos por ti mismo y veas si te sale rentable o no pedir un préstamo, sacar el TIR anual, que es el que te está diciendo el banco que te aplica, ¿vale? Y esto se hace cuando ya tienes el TIR mensual, que es el que calculas con la fórmula que acabamos de ver. Tienes que coger la equivalencia financiera de tipos de interés, que aún no lo hemos visto, pero te lo digo cómo es. 1 más el tipo de interés mensual, y lo tienes que elevar a los periodos en los que lo tienes que convertir. Es decir, y esto funciona al revés. Si tú tienes un TIR mensual que son 12 periodos y lo tienes que pasar a un TIR anual, tienes que dividirlo entre 12. Pero si, por ejemplo, tienes un TIR semestral, que son de 6 periodos, lo tienes que dividir entre 6. Y así con el cuatrimestral y el trimestral. Tendrías que dividirlo entre 4 si es cuatrimestral y entre 3 trimestral, ¿vale? Para que te diera ese TIR anual. Y luego le tienes que poner -1. Y te da 6,30. ¿Vale? Ese es el que te da el banco para que lo compares con otros préstamos de otras entidades, porque este es el que incluye los costes, ¿vale? Una vez ya tenemos todos los cálculos, tenemos que montar el cuadro de amortización, que en este caso, para sacar el coste amortizado, tenemos que construir 2 cuadros. El primero es el cuadro de amortización que te da el banco, que lo construye aplicando el tipo de interés nominal sobre el capital pendiente, y el segundo, el cuadro de amortización con el interés devengado, que el interés utiliza el TIR sobre el capital pendiente, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace, y aquí es capital pendiente, es el importe total que yo pido. La cuota es la que hemos calculado y en los dos casos es la misma. Luego tenemos el interés nominal sobre el capital pendiente, cojo el capital pendiente y lo multiplico por el tipo de interés nominal mensual, ¿vale? Importante que cojas esto el mensual, porque si no te da un tipo de interés muy elevado. Una vez tenga eso calculado, el capital amortizado es la cuota a pagar menos el interés nominal, ¿vale? Y el capital pendiente es el capital inicial menos lo que amortizo con el pago de esa cuota. Para saber si el cálculo que he hecho está bien, lo que tengo que hacer es arrastrarlo hacia abajo y comprobar que en el último periodo el capital pendiente es 0, porque no puedo llegar al final de la vida útil del préstamo y deberle dinero al banco, ¿vale? En este caso está bien. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero como ya hemos mencionado, los intereses devengados
se calculan sobre el capital pendiente, que en este caso también cambia, porque el interés devengado se calcula sobre el efectivo real que nos han entregado. Ponemos el efectivo real, la cuota es la misma, el interés nominal no lo ponemos y el interés devengado es el capital pendiente por ese TIR que hemos calculado con la fórmula. El capital amortizado es el capital pendiente, es la cuota menos el interés devengado, y el capital pendiente es el capital inicial menos lo que amortizo. Así, igual que antes, para que esté bien, me tengo que hacer el final. Vale. Una vez ya tengo esto, ya puedo sacar el coste amortizado, que como hemos visto en la fórmula es el capital pendiente, y tenemos que coger el efectivo que pedimos más la suma del interés devengado, y vamos a poner que es el periodo 10, ¿vale? Menos la suma del capital amortizado. Y nos dice que el coste amortizado es 11.932,37. ¿Vale? Aquí, lo último que os voy a enseñar para terminar el coste amortizado es que cuando se contabilizan el devengo de intereses y el pago de las cuotas de estos tipos de interés, cuando el TIE y el TAE difieren, se usan diferentes tipos de cuentas y una operativa distinta, ¿vale? Vamos a verlo aquí, que es para un activo, ¿vale? El devengo, por ejemplo, de la cuota, vamos a poner que es el mismo cuadro tanto para un préstamo como para un crédito que hace una empresa, ¿vale? Entonces, la primera cuota del mes, la empresa contabilizaría 76,54 a la 542, que es créditos a corto plazo, y la abona el 762, que son intereses de crédito a corto plazo, ¿vale? Y de esta manera se registra el interés devengado con TIE a pérdidas y ganancias, ¿vale? Que es lo que dice la norma. Y luego, cuando registra el cobro de la cuota, lo que hace es 457,13, lo lleva a caja y da de baja 542, que es el capital prestado, por 380,58, y utiliza la cuenta de 547, que es intereses a corto plazo de créditos, y coge el interés nominal, ¿vale? 68,80. No, vale. Aquí es 388,32. Vale. Por eso se utilizan dos cuadros, porque uno es el que usas para hacer la contabilización de la cuota, que es el cuadro del banco, y luego otro es el que utilizas para contabilizar el devengo del interés efectivo, tanto sea a tu favor como en contra, ¿vale? Aquí lo que vamos a hacer es copiar esto aquí abajo, y vamos a hacerlo para un pasivo, ¿vale? Porque las cuentas cambian. El pasivo viene el devengo, y las cuentas que utilizan son las 662, que son intereses de deudas, y se lleva al préstamo, ¿vale? A la 520. Y aquí cambian las cuentas, son al revés, ¿vale?
520 por el capital, que son 388,32, y la 527, que son intereses de deudas a corto plazo, 68,8, a caja por 457,13. ¿Vale? Pues así, esos serían los asientos de devengo del interés por TIE y del cobro de la cuota. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido por ambas partes cómo se calcula un préstamo con el tipo de amortización francés, con datos reales que están sacados del Banco Santander, que os pondré el enlace debajo para que vosotros lo veáis, y también los asientos y la diferencia entre el interés de venga del interés nominal y cómo se calcula el coste amortizado. Si te ha gustado el vídeo, dime tu opinión en comentarios, no olvides dejarme un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.